Avísame vos, Erika, cuando estén más o menos todos. Sí, faltan un par que se están sumando, ya te digo. Ahora no hay nadie en espera, pero bueno, perdimos algunos en el camino, Bueno, estarán por conectarse. bueno, lo van a ver el video grabado. Bien, la última en esta evolución del concepto llega con el tema de los imaginarios sociales, que es Cornelius Castoriadis. Ahí les dejo luego una mini breve biografía. Eh, Él trae algo, también viene también del psicoanálisis, pero aparte filósofo, ha sido eh, intelectual orgánico, además, protagonista del Mayo francés, 68, etc. Y también ocupó cargos en el Estado, o sea que es una persona, ha sido una persona muy erudita, pero está interesante porque él trae esta etapa de la representación, cuando decíamos en imaginación, y él va a descubrir algo que le va a llamar la atención, que no tiene que ver cuando se habla del ser humano como un ser racional. Él no está muy de acuerdo con esa idea, no porque el ser humano no tenga la capacidad de razón, sino porque en realidad cuando se define al ser humano como un ser racional, es lo que dice que muy pocas veces el ser humano lleva actos totalmente racionales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno habla de decir, bueno, sí, tenés determinado desarrollo industrial, pero es un desarrollo industrial que en el fin de los tiempos te lleva a la muerte porque contaminas ríos, contaminas mares, o hacer determinadas, sí, bueno, sembrás, muy lindo lo que sembrás, pero eso que la manera en que lo sembrás y con la cuestión intensiva, lo que haces es contaminar la tierra, no permite, por ejemplo, que vos puedas volver a producir en determinado tiempo, expolias la tierra, eso supone entonces quitarle la tierra a otros. Entonces él empieza a dar cuenta que eso de racional no tiene nada, va a decir, en realidad. Eh, sí hay capacidad de razón. Lo que en realidad él dice que define al ser humano es la capacidad de imaginar. Él encuentra lo que se denomina el imaginario radical. Radical no es, siempre aclaro, el partido en términos políticos, sino que tiene que ver con lo que es de raíz, base, fundamento. Hay algo que es inherente a la especie humana, que es lo que él dice que hasta él, donde supo y investigó, es lo que realmente nos diferencia del mundo animal, que es la capacidad de imaginar. Porque él dice que los animales son mucho más funcionales que nosotros. Ellos se mueven por instinto y actúan en función de determinado aspecto. No cometen errores, siempre hacen en función de un acto que es necesario para ellos. El ser humano o la imaginación humana es afuncional. ¿Por qué él trae esto? Porque él dice, por ejemplo, no es una consecuencia lógica que, como hablábamos el otro día, que este centro de prevención para la violencia de género sea la consecuencia específica de causas previas. ¿Por qué te va a decir? Mira, porque en el pueblo de Cáceres, en la provincia de Buenos Aires, hay mucho mayor estadística de violencia de mujeres y no, sin embargo, no se ha creado ningún centro de prevención de violencia de género. Quiere decir que no es que a determinadas causas se generan determinadas instituciones. Eso tiene que ver muchas veces porque si fuera racional debería ser así. Sin embargo, hay componentes del imaginario que no necesariamente tiene que ver con lo funcional, sino que tiene que ver con los sentidos que se le da a una institución o a una sociedad en determinado momento. Y también con las personas. Acá decíamos el otro día que eran las colegas estas las que habían propuesto este dispositivo. Si estas colegas no hubieran propuesto este dispositivo, quizás en ese municipio no se estaría abordando el tema en esa especificidad, o se trabajaría de otra manera, o se hubiera creado otro dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que si bien están determinadas condiciones, no necesariamente los resultados son los mismos. Y él trae el ejemplo, por ejemplo, de que hay culturas, sobre todo más en la antigüedad, que tenían geografías similares, cantidad de población similar, problemas similares, y sin embargo sus formas de vida eran totalmente diferentes culturalmente. Eso quiere decir entonces que
No es que a igualdad de causas y condiciones hay mismos resultados. Y esa inexistencia de mismos resultados tiene que ver con la capacidad de imaginar. Entonces él va a decir, posiblemente la idea de algo superior, la idea de Dios, pueda estar en muchas culturas. Eso es posible, que ya de por sí es una idea no racional, es simbólica. Pero, sin embargo, las formas en que tiene que manifestarse esa idea en lo concreto es absolutamente diferente. Los egipcios, en tanto los faraones constituyéndose como hijos de la deidad, construían pirámides para esa deidad en términos de lo que significaba una pirámide para estar más cerca del sol, de qué manera debía estar estructurada. Bueno, en Roma hubo otras construcciones que tenían que ver con los dioses a los que ellos adoraban. Y así, y así, y así, en todo el mundo. Por eso las pirámides mayas, Inca, la forma de desarrollo productivo inca, etc. Cada cultura puede tener una idea compartida de una creencia. Sin embargo, las formas en que se manifiestan son diferentes. Quiere decir que no es que la única forma de adorar a Dios sea a través de una pirámide. No quiere decir que la única forma de adorar a Dios sea yendo a rezar en un templo cristiano. Y así, así, así. Entonces, es eso lo que habla de la capacidad de imaginación ex nihilo, dice él, es crear algo donde allí no estaba previamente y que no es consecuencia directa de algo que se esperaba. ¿Se entiende? Es por eso que trae. Ahora yo les hago una pregunta a la que quiera, estaría bueno que respondan. Esta capacidad de imaginar, de la que habla Castoriadis, ¿a qué autor de la semana pasada les hace acordar a algo de lo que habíamos hablado que ese autor también reconocía como inherente a la especie humana? ¿Recuerdan? Acá estamos hablando de capacidad de imaginar. ¿Cómo la llamaba? No quiere decir que sea un sinónimo, pero ¿qué es lo que destacaba del ser humano este autor que vimos la semana pasada? ¿Recuerdan? Bueno, como en un programa de preguntas y respuestas, ¿quiere que le dé opciones? Bueno, no es Crozier, entonces es Mendel. Vamos por 50 Mendel, puntos. perdón, ¿no Mendel, habla de la fuerza de creación? Tenía excelente. ¿Quién lo está diciendo? yo, Juliana. Nombre, por favor. Juliana. Bien, Juliana, tenés un pasaje a las pirámides de Egipto. Gracias. Entonces, fíjense que autores que trabajan diferente llegan a conclusiones similares. Por un lado, Mendel reconoce la fuerza de creación como inherente a la especie humana y por lo tanto entonces le va a preocupar que, como decíamos en la clase pasada, que las organizaciones del trabajo, en tanto motor de la constitución de la identidad psicosocial, permitan que esa fuerza de creación evolucione y que al mismo tiempo no la cercene. Y Castoriadis lo que va a decir es que toda sociedad que intente ser autónoma, es decir, libre, cuestionadora, crítica, debe poder desarrollar la capacidad de imaginar. O sea, ya venimos con ella, sea del lugar que sea de la cultura que sea, seamos del color que seamos. Esa es una capacidad que todo ser humano tiene. Estarán las posibilidades de la institución, de la sociedad, favorecer que esa imaginación se desarrolle creativamente o no. Entonces, ¿qué va a decir él? Para dar cuenta sobre todo del aspecto instituyente de la representación. Él le da un gran factor a esto. Él es el que más hincapié pone en el reconocimiento, cuando hablamos de imaginario instituyente, es de aquello novedoso, creativo, que viene a cuestionar, a modificar lo dado, lo instituido. Estas palabras que utilizo no son en vano, sino porque justamente cuando suenan en el análisis institucional, recuerdan cuando hablamos del movimiento instituido, instituyente, institucionalización, es porque el análisis institucional es hijo directo, digamos, directo de Castoriadis en un punto. Ellos han seguido mucho los estudios que Castoriadis hacía sobre la institución de la sociedad en general, en tanto también revolucionario, y el análisis institucional siempre tendió a eso. Entonces hay también una vinculación entre los aportes de Luró del análisis institucional
con los planteos que viene haciendo Castoriadis en relación a los imaginarios sociales y a esta vertiente de lo instituyente. ¿Sí? ¿Cómo dice él, en todo caso, que se manifiestan estos imaginarios? Muchas veces el imaginario central de una sociedad, lo efectivo, dirá él, que puede ser la idea de trabajo, puede ser una construcción colectiva, anónima, de ese flujo que uno le brinda a partir de su propia experiencia y le va inculcando a lo que supone el sentido del trabajo, a lo que supone una organización, a lo que supone el trabajo social. Pero esto se manifiesta a través de distintas significaciones sociales imaginarias, va a decir él. Por ejemplo, si vamos al trabajo social, uno podría decir, bueno, para ser buen trabajador social, lo primero que hay que hacer es que exista una institución formadora. Perfecto, se crea la carrera de trabajo social en el ámbito de las instituciones como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, como de otras universidades, ¿no? Pero al mismo tiempo también necesita que haya determinados contenidos. Y si ustedes ven, los contenidos de la currícula han ido variando con el tiempo, tanto en materias como en los contenidos de algunas materias. Hoy a la mañana decíamos que es interesante algunas de las nuevas materias optativas, por ejemplo, que existen en la carrera, muy vinculadas por ahí al tema de salud reproductiva, o que puede estar ligado a la violencia de género, o que puede estar ligado a aborto legal, seguro y gratuito, el tema de ESI, en derecho por ahí la inclusión del matrimonio igualitario, o sea, contenidos que 5 o 10 años atrás no estaban en discusión. Estos imaginarios instituyentes nuevos permean y en una práctica como el trabajo social empiezan a incidir también en la formación de ustedes. Nosotros con Erika, pero con Nuria tampoco, hemos tenido esa formación de grado. Tendríamos que en todo caso acceder a otros cursos o formación o acceder como oyentes a esas clases también para empezar a incorporar saberes, conceptos que nosotros en la formación de grado, al menos, no la hemos tenido. Quiere decir que esas significaciones sociales imaginarias, que quiere decir, ¿qué significa el matrimonio hoy? ¿Qué significa la diversidad sexual hoy? ¿Qué significa la educación sexual hoy? Se plasma en nuevos programas, en nuevos contenidos, en determinadas instituciones y en la formación. ¿Se entiende? Y esas significaciones sociales imaginarias empiezan a formar parte del contenido cotidiano. Esto no quita que no haya, obviamente, rechazos, resistencias, disputas por esas significaciones. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que uno lo que puede más estar, o que tener más accesible, son las significaciones sociales imaginarias, más que el imaginario social, que uno es lo que termina tratando de concluir e interpretar. Pero uno puede ir accediendo a esos imaginarios efectivos, los de una época, de un momento determinado, a través de esto, de las instituciones, de las conductas, de los discursos, de las prácticas. ¿Sí? Entonces, esto ustedes también lo pueden ver plasmado a través, como uno va en la organización, de qué dicen las paredes, qué pósters hay ahí, sobre qué cursos hay difusión. O sea, hay muchas formas de verlo. Por eso nosotros cuando planteamos el tetraedro, le damos mucha importancia a lo espacial, ¿sí? A lo tecnológico, porque también en esos aspectos también están planteadas las significaciones sociales imaginarias. Por ejemplo, si aparece en lo discursivo la importancia del abordaje de la violencia de género, pero después no existe un presupuesto que permita dicho abordaje, o que después no existan espacios para, como decíamos el otro día, contener a las víctimas si tienen que salir de su casa, que no pueden garantizar su salud o su entereza física porque puede sufrir una nueva agresión. ¿Se entiende? Es muchas veces en lo material, pero también en lo intangible, que uno va reconociendo las significaciones sociales imaginarias. E incluso en aquellos que las rechazan. Cuando alguien posee discursos que discriminan, que denostan, a veces también con contenido, con argumentos, también ahí se están hablando de significaciones sociales imaginarias por la contraria. Es por las disputas
de ese sentido, porque quiere decir que hay un imaginario afectivo o que se intenta instituir, y hay otros sentidos que también están allí en puja, a veces con mayor o menor virulencia, ¿sí? En general, cuando uno apuesta el contenido del argumento, es lo que se espera en una sociedad democrática. A veces se dan ahí, y también están las significaciones sociales imaginarias, y a veces se dan de orden de términos violentos, ¿no? Puede ser de lo discursivo o de una acción violenta de orden material, ¿no? Que puede ir desde un escrache hasta un atentado, ¿no? La muerte de alguien. Eso pueden ser formas también de disputar los sentidos de una sociedad. Bueno, más o menos hasta acá creo que hemos abordado. ¿Por qué? Porque si bien esto no van a ser parte de las preguntas, es interesante que ustedes comprendan esto para dar cuenta de lo que viene ahora. Retomando, entonces a René Caes, él lo que va a decir es la manera en la que se manifiestan o se puede acceder o nutren los imaginarios sociales, como decíamos, son todas estas producciones que le llama organizadores socioculturales, le llama él, que están anclados en producciones imaginarias. Nosotros vamos a tomar las que más nos son pertinentes para la organización, que tiene que ver con las creencias, con los mitos, con las utopías y con las ideologías. No vamos a llegar a todas hoy, pero voy a hablar más que nada de aquellas que después no son retomadas por Pierre Ansat. Primera medida, una de las consignas. Las creencias, como primer producción imaginaria. Quiero ver cuánto me falta, más o menos 23 minutos, ¿no, Erika? Sí, me puse el cronómetro. Sí. Bien. La primera explicación que ustedes van a ver en el texto es la que trae Freud, obviamente, la explicación más del orden del psicoanálisis, y que tiene que ver entonces con que las creencias están ancladas en desarrollos más religiosos, y que eso nos lleva a que todo aspecto en el cual se ve indefenso el ser humano, sea frente a lo desconocido, la brutal naturaleza, ¿no? Sobre todo el hombre arcaico, pero también en la actualidad, a todo aquello que tenía que ver como lo inexplicable y que lo sumía al ser humano hacia sus sentimientos más arcaicos en tanto situación de indefensión, aquellas preguntas del orden de la existencia que no puede explicarse, la lleva a plano a la creación de un ser superior, va a decir un ser sobrenatural, la construcción de religiones basado en eso, que tiene que ver entonces con que todo aquello que es inexplicable está explicado a partir de la existencia de seres sobrenaturales que han creado ese mundo para mí, donde aparecen aspectos comprensibles e incomprensibles. Por lo cual, a ver, para dar cuenta de esto, nosotros también lo queremos ampliar, en todo caso esta explicación, no solo entonces a lo religioso, sino que las creencias también, o estos intentos de búsqueda de interpretación de fenómenos desconocidos, los podemos también, y ustedes también lo pueden escuchar, cuando desde las prácticas populares hay reconocimiento hoy me acordé el nombre, Antonio Gil, ¿no? Más conocido como el Gauchito Gil, puede ser también a San Cayetano, ¿no? Como para ir a pedirle trabajo o agradecerle el trabajo logrado. La difunta Correa, asociada más a San Juan, que hoy le pelea, esto es interesante en los sentidos, le pelea bastante mano a mano las marmitas y los altares a Gauchito Gil en las rutas. Hoy hablamos también de la Virgen de los Tres Cerros en Salta, donde hay grandes peregrinaciones en determinadas épocas del año, donde gente que garantiza y afirma que a partir del pedido a esa Virgen lo ha obtenido, entonces muchos más van por agradecimiento que a pedir. Incluso gente, nos consta de una compañera de cátedra que ha ido por una situación muy particular y que sin embargo se reconoce como agnóstica, reconocía que había cierta energía contagiosa ahí, un clima muy particular. Esto tiene muchas veces que ver también con las resonancias fantasmáticas que se generan a través de este tipo
decenas colectivas. Y por ahí el último ídola popular, que hay que ver cómo le va en esto, es a Gilda, que muchos también han empezado a incorporar, que es milagrosa. Bueno, entonces quiere decir que no hay que ir tanto a las deidades, sino que hay creencias que también tienen que ver con prácticas culturales cotidianas, e incluso también, si vamos al ámbito de la salud, van a ver muchas veces que en los territorios comunitarios aparece la figura de la curandera como una figura muy fuerte en los barrios, y que los centros de salud muchas veces se quejan de que la gente no accede a ellos porque se van a atender a la curandera. ¿Qué quiere decir esto? Que es por lo cual nos interesa a nosotros, o la perspectiva institucionalista le da importancia al análisis de las creencias en las organizaciones. No tanto por esto que plantea Freud en términos psicoanalíticos, sino, y también, porque en las organizaciones del trabajo hay creencias asociadas y que por ejemplo, se imbrican con lo que es el trabajo social, en dos vertientes. Una puede ser la socialización familiar. Entonces, ocurre muchas veces que hay contradicciones, por ejemplo, en una persona que ha sido formada en la fe católica a la hora de ser profesional de trabajo social e implementar, por ejemplo, las recomendaciones sobre el aborto legal gratuito. ¿Sí? Porque eso produce una contradicción entre las creencias de la fe cristiana. Eso, por un lado. Segundo, también, porque puede ocurrir lo que les mencionaba de la curandera. Hay una vinculación con las creencias existentes en la comunidad, más allá que las comparta o no la profesional que podemos estar entrevistando. Pero las creencias también operan en el mundo de las organizaciones. Porque si es necesario que la gente se acerque al centro de salud, va a ser importante reconocer cuáles son las creencias de esas personas que viven en el territorio en relación al vínculo con las curanderas y qué enfermedades o dolencias trabajan ellas. En general lo hablo en femenino porque en general son mujeres las que llevan a cabo esto. O por ejemplo, era una que no mencioné en la mañana, la figura del brujo o la bruja, también dentro de los barrios. Y no estamos hablando del interior, estamos hablando de barrios acá, populares, del conurbano, de la ciudad, donde la figura del brujo o la bruja, inclusive del brujo bueno o el brujo malo, opera también en las formas en que se relaciona la gente en determinado contenido barrial, y los profesionales por ahí del área de salud deben ser conscientes de la existencia de estas creencias en los barrios para saber cómo operar, cómo trabajar, cómo hacer y lograr que la salud científica instituida también pueda acceder a los barrios. En muchos casos se han empezado a trabajar complementariamente, curandera con centros de salud. En otros casos se han enfrentado fuertemente. En otros casos han entendido que muchas curanderas, la verdad es que a ciertas dolencias, a través del uso de determinadas plantas, atendían ciertas dolencias y podía ser también el primer acercamiento de la curandera hacia el centro de salud, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que por eso es importante para nosotros cómo operan las creencias, es saber los sentidos que le dan las graduadas, las colegas, a cómo aparecen estas creencias en la práctica de la población destinataria, o las que también operan y se muestran como contradictorias a partir de su socialización. Y no olvidemos también, esto es algo que por ahí ustedes ya quedan exentas, pero si miran la historia del trabajo social, la historia de nuestra profesión está en Argentina anclada muy fuertemente a la perspectiva cristiana. Y tiene que ver con que nuestro día del trabajo social, hasta hace muy pocos años, era el 2 de julio, que dentro de la liturgia católica es el día de la buena nueva, de la anunciación, ¿sí?, de la llegada de Cristo, ¿no? Entonces, acá estamos lejos de valorizar. Lo que queremos decir es que en la historia del trabajo social hay un atravesamiento de creencia religiosa específica católica muy fuerte, y que hay colegas que se han formado en esa línea. Ustedes fíjense que el cambio de día se dio hace, creo que 5 años o 10. No me acuerdo ahora. No, 10 años, no, menos. Por eso, mucho menos. ¿No fue con Si la bien, ley federal? Cuando se exacto, sancionó la ley.
Claro, No, no, el 10 de diciembre, en conjunto con los días de derechos humanos, creo que fue no, no fue sé, antes de la 5 y ley, 8 me parece. años, Después lo ¿no? Lo digo Ahora buscamos, lo yo porque, buscamos. lo tengo en la claro, computadora porque los cuatrimestres pasados, ¿te acordás que lo trabajábamos? Pero ahora lo tuvimos que sacar. claro. Fíjense que 10 años, pónganle 10 años como mucho, es poco en cuanto a despegarse de esa raigambre histórica. ¿Y qué quiero decir esto? Porque esto se quiso hacer mucho antes. Incluso la primera moción fue en el 79. Valientes los colegas que quisieron modificar en un proceso militar, ¿no? Entonces, seguramente, esos cuestionamientos que ya se daban en aquella época, sobre todo por el movimiento de reconceptualización, eh, tuvo que esperar, en primera instancia, tiempos mejores, porque ustedes saben que además lo religioso estuvo muy, o sea, la parte burócrata eclesial estuvo muy pegada al gobierno militar, entonces no era muy conveniente en aquellos momentos tratar de seguir avanzando en modificar ese día, pero quiero decir que ya era una idea que en los 70 se quería modificar, y sin embargo, tardó 25 años más, con la democracia ya incluida del 83, a poder modificar ese día. No para denostar la historia, no estamos hablando de eso, sino para dar cuenta de que había una fantasía, más allá de que siga operando, pero vinculada a la creencia, una fantasía de salvación en el trabajo social vinculada fuertemente a la salvación de Cristo sobre la vida de sus fieles. Ahora uno puede decir que la fantasía sigue operando, en tanto fantasía de salvar a aquel que está viviendo derechos vulnerados, siendo marginado, sí, como un excluido del modelo productivo, etcétera, etcétera. Pero es una historia que nos compete como profesión. Entonces, por eso nos interesa a nosotros también en estas producciones imaginarias las creencias, no solo entonces en tanto como freudiano respecto a la indefensión, sino también en cómo operan las creencias en una disciplina, en las contradicciones que se nos presentan ante las nuevas prácticas, que también, porque esto también es importante, nosotros portamos varias identidades, no somos solamente trabajadores y trabajadoras sociales, somos hijos, padres, hermanos, tíos, pero al mismo tiempo también deportistas, o compartimos determinados grupos, pero al mismo tiempo tenemos determinadas creencias o no, o ideologías. Entonces puede haber muchas colegas también, como les decía antes, que tengan una formación religiosa, sea cristiana, islámica, judía, ayurveda, hindú, lo que sea, que de determinadas nuevas prácticas en el trabajo social pueda plantearles contradicciones. Y esto se lleva, en una entrevista, una colega nos decía, de las que le vamos a presentar, que ella tenía grandes dificultades con la médica, porque cuando ella venía, y la prevención para ella, la adolescente del embarazo era, cuando venía embarazada, era, no, tomar ácido fólico. Cuando lo que hay que pensar en esa adolescente era la posibilidad de garantizar un aborto seguro, legal y gratuito. Entonces, esos imaginarios y sentidos operan también contradictoriamente en una organización. ¿Se entiende? Y ahí, no está, más allá de que esté demostrado científicamente, también operan creencias de tipo religioso que llevan a contradecir determinadas prácticas de la disciplina. ¿Sí? A veces no es fácil, hablando del superyo, desprenderse de esos mandatos en los que a uno ha sido socializado. ¿Qué trae Castoriadis respecto a esto? Justamente lo más difícil, la capacidad de cuestionar el pensamiento heredado. Y entre esos cuestionamientos también están las creencias. No para descartarlas, sino cuestionar es entender por qué he sido formado por ellas, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo. ¿Sí? Porque también ellas son parte de la construcción de representaciones e imaginarios sociales. Por eso, a la hora de definir, por ejemplo, representaciones compartidas en relación al trabajo social, vamos a ver qué pasa con colegas de diferentes generaciones, qué pasa con colegas que se han formado en diversidad sexual, en violencia de género, en ESI, en matrimonio igualitario, otras que no, ¿no? Esto no quiere decir nada, ¿eh? Hay personas que están por jubilarse y son absolutamente mucho más progresistas que colegas que se acaban de recibir o se están formando. Nada es determinante.
Lo que quiero decir es que cuando uno entrevista y va buscando organizaciones, justamente lo que uno busca son los sentidos, ¿sí? Que le dan a esa práctica. Por eso entonces vuelvo a decir es que incluimos y cuál es la importancia que nosotros le damos y desde dónde miramos a estas creencias en el marco de organizaciones del trabajo. Bueno, me quedan 9 minutos. Voy a Perdón, intentar acá abordar, Nuria, sí, para sacar la duda, lo buscó mientras estabas hablando y es del 2012 el cambio, en un congreso de la 8 años. FAAPS en abril del 2012. Bien, casi, Aparte fue casi que le bastante pegamos ahí. resistido igual. Por supuesto, por supuesto. Y les diré, bueno, vamos acá a iniciar el drago. Yo no estoy de acuerdo con el día que eligieron, pero porque es sumarse un día ya existente. No, ¿no? Pero uno podría, estaría bueno, en general muchas profesiones tienen a los padres de a las No sé figuras si que los han estudiantes planteado. saben por ahí cuál es el día y por qué se eligió actualmente, pero Sí, sí, se eligió el Día de los Derechos Humanos. Nunca no fue, sé si por es ejemplo, algo que una Mary saben. Richmond, por el nacimiento de Mary Richmond, nunca fue. No, Por ya ejemplo. sé, no sé si es algo que saben porque en la facultad lo hemos preguntado varias veces en varias comisiones y no lo sabían, por eso te lo digo. Ah, perdón, pensé que si lo sabían los que lo habían planteado al día. No, está bien. ¿Conocen por qué se eligió el 10 de diciembre? O sea, ¿alguna sabe? El 10 de diciembre originalmente, mundialmente, Ya está dicen que sí. consagrado a los derechos humanos. Y el trabajo social argentino, esto es interesante, no es que es el Día del Trabajo Mundial, de hecho el Día del Trabajo Social Mundial es otra fecha. Pero el Día del Trabajo Social Argentino, ya desde el 79, por eso digo, esa fecha ya estaba puesta desde el 79, fue una cuestión que se retomó, se buscó vincular al trabajador social en tanto, como decíamos antes, defensor o intento de que todas las poblaciones puedan ejercer los derechos de todo tipo, humanos, reconocidos mundialmente, el trabajo social se ve reflejado en eso y por eso comparte ese día. A mí lo que me genera es que, bueno, varias cosas. Primero que los derechos humanos están reconocidos por Occidente, no es mundial, lo que es de Occidente para el mundo, por lo cual muchas veces hay otros derechos que son invisibilizados, pero al mismo tiempo, de haberse transformado esa organización, una organización bastante burócrata, creo que es interesante que el trabajo social esté basado en la propia historia de constitución del trabajo social. Pero bueno, eso es una discusión que no vamos a tener acá. Justamente es la disputa de representaciones de sentido, ¿sí? Pero bueno, se ha modificado en tanto su anclaje religioso hacia un anclaje más universal. Ese es el primer cambio que se ha podido lograr después de mucho tiempo. Y como decía Erika también, a partir de resistencias, no de lo general, resistencias dentro del colectivo profesional. En general, ahí sí, colegas de una línea más conservadora, podríamos decir, en el ámbito de la profesión. ¿Qué queremos decir con esto? Y por eso vuelvo al tema de la organización del trabajo. Quiere decir que no tiene que sorprender que durante varios años puedan convivir en algunos aspectos de la práctica profesional representaciones no compartidas respecto a algunos aspectos. El colectivo profesional de trabajo social no es un colectivo homogéneo. De hecho, en el Consejo Profesional hay al menos dos listas. No sé si tienen idea, la lista azul y blanca y la lista roja. ¿No? Con el tiempo, una por ahí más cercana, estoy hablando a nivel cava, a nivel conurbano, más peronista, más kirchnerista y otra más ligada obviamente al marxismo. Digo, entonces, uno cuando habla de trabajo social no puede dar por sentado nada. Por eso la importancia de comprender los sentidos. Pero por ahí puede haber aspectos en los que sí comparten. Por ahí la roja y la azul y blanca comparten la inclusión de la ESI en la educación, la necesidad de la legislación sobre el aborto legal gratuito, etc. Ahí por ahí se pueden acercar en la lucha. Y ambas por ahí pueden diferenciarse de aquellas líneas más conservadoras. Vuelvo a decir, esa es la importancia de acceder a la singularidad de los casos en las instituciones. Bueno, ahora me queda menos tiempo. Voy a tratar de introducir, si no, no se preocupen, porque tanto el tema de mitos, utopías como ideologías, lo vamos a volver a abordar desde Pierre Ansart, cosa que si se corta ahora,
tenemos, perdón, me queda, sí, estamos terminando. Sí, fantaseé con que me había equivocado y quedaba un zoom más, pero no. Quiero introducirlos en algo entonces. Segunda formación de los imaginarios. Tiene que ver con los mitos. Yo quiero dejarles, me va a quedar poco tiempo, pero quisiera empezar dejándoles esta lectura de un relato hecho por Galeano, y por lo menos no que quede, y retomamos, si no llega a alcanzar el tiempo, en la próxima. Quiero ver si les puedo, dejar de compartir esto, y vamos a compartir un audio, espero que se escuche. No, este es el de otro, me confundí, no es este, es este. A ver, déjame ver, este. A ver si se escucha. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Ahora viene uno más cortito y ya cerramos. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces se encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Bueno, como ya nos queda nada, aprovecho a partir de estos relatos, el fuego. Vamos Las a... noches eran de hielo y los dioses se habían... Vamos a trabajar los mitos a partir de estos relatos. Para que no se cierre, bueno, ya está, se cerró. Para que no se corte. Dejo esto y retomamos mitos imaginarios, mitos, utopías e ideologías a partir de estos relatos míticos que les acabo de compartir de Galeano. ¿Sí? Ténganlos en la memoria para